yo lo guío aquí en algo. Listo. Entonces el primer versículo dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Entonces debemos retomar lo que veníamos hablando desde el capítulo 9, cómo Pablo empieza a hablar de la siguiente forma que el pueblo judío merecía, ¿cierto? Que Dios lo hubiera juzgado hasta el punto de que fuera completamente raído. No obstante, Dios fue misericordioso y Dios permitió que todavía los israelitas siguieran y Dios todavía sigue teniendo misericordia de los israelitas. También vimos hace 8 días que algo que pasaba era que mientras las iglesias en los gentiles estaban creciendo y un gran número de gentiles se estaban convirtiendo, dentro de Israel había una oposición fuerte que no permitía que el evangelio avanzara y eran muy pocos las personas que se convertían. Entonces, el mensaje que está aquí transmitiendo Pablo en este capítulo 10 es que se suponía que eran los judíos los que primeramente tendrían que responder en masa, en multitud, al venir el Mesías, al comprender la visita del Mesías, al comprender el cumplimiento de todo lo que se habló en el Antiguo Testamento. No obstante, ellos están embotados y no entienden, y mientras en el mundo gentil las iglesias estaban creciendo y un gran número de personas se estaban arrepintiendo, dentro de los israelitas era poco a poco. Entonces Pablo empieza a decir aquí que ciertamente el anhelo del corazón de él y la oración de Dios por Israel es para salvación. Entonces, mirando el contexto, dentro del anhelo de Pablo era que un gran número de personas de Israel se convirtieran y llegaran a Cristo, algo que no estaba sucediendo. Había bastante oposición, muchos de ellos no entendían ni siquiera quién era Cristo, muchos de ellos ni siquiera comprendían la realidad de lo que hablaba el Antiguo Testamento. Por eso la oración de Pablo era con respecto a eso, como lo hablamos también hace 8 días, y es lo siguiente: Dios, ¿sí?, con el pueblo judío, aún en el Antiguo Testamento vemos cómo aún dentro de Israel Dios salvaba un remanente. No todas las personas de Israel eran salvas, solamente algunas que tuvieran la misma fe o que siguieran los pasos que tuvo Abraham. Muchos de ellos fueron directamente al infierno. Constantemente el pueblo judío presentaba una apostasía o presentaba como una rebeldía hacia Dios. Por eso vino el juicio en el año 70 de todo lo que vino Dios a juzgar sobre esa generación y de las rebeldías constantes que el pueblo judío presentaba ante Dios. Miremos lo que dice Calvino con respecto a esto. Este sentimiento no puede proceder si de una caridad sincera. Es muy posible que exista alguna otra causa también para obligarle a dar este testimonio de amor hacia su nación, pues su doctrina jamás habría sido recibida por los judíos. Si esto hubiese creído que el apóstol la daba a conocer con un determinado propósito, y hasta su rebeldía hubiera hecho sospechar a los paganos que obedecían al odio contra los judíos, considerándole como un apóstata de la ley, tal y como lo hemos visto en el capítulo anterior. También nos enfocamos en el capítulo anterior la forma también como aún los judíos trataban a Pablo y hablaban de Pablo como una persona que iba en contra de la ley. Después vemos que Pablo enfatizaba que no es así, y lo vamos a ver en los capítulos posteriores. Casi que los judíos veían a Pablo un rebelde que estaba en contra de ellos y estaba enseñando una especie de libertinaje que ellos no entendían, pero Pablo de aquí en adelante va a empezar a aclarar las cosas. Lo que Pablo menciona acá es que los judíos no entendieron realmente cómo era la salvación. Los judíos no entendían, y en esa generación creían que la salvación era por sus propias obras y no veían la necesidad de Cristo en sus vidas. ¿Alguien tiene algo que decir con respecto a este primer versículo? Hoy vamos a ver nomás 5 versículos. Quiere decir que
es necesario que también participemos entre todos y podamos profundizar en estos versículos. ¿Alguien tiene algo que aportar con respecto a esto, lo que veníamos hablando del capítulo 9 y con el capítulo 10? Un aporte, algo adicional que quieran hacer. Buenas noches. Entonces, Jorge, ¿cómo vamos? Bien, bien, Pastor Carlos, ¿cómo me le va? Muy bien, gracias a Dios. Eh, bueno, con respecto a este versículo, vemos que cómo, cómo inicia Pablo diciendo que, o sea, el dolor que sentía él era como dice ahí Calvino también, que es un anhelo sincero, o sea, era algo, un sentimiento sincero realmente y era esa su oración también a Dios por la salvación de sus hermanos en la carne, que eran los judíos, que claramente rechazaban el evangelio por el trasfondo obviamente que tenían también de pensar que ellos podían salvarse por sus propias obras. Entonces ahí también está la invitación que, que mucha gente tiene ahora también de pensar que siendo actos, viendo algún tipo de ritual, puede alcanzar el favor de Dios. Vemos claramente que Pablo lo ha dejado claro en estos versículos anteriores también, de que la justificación del hombre es por la fe y para los judíos eso era como algo aberrante, algo que no entendían, algo que no podían comprender en su mente finita. Entonces, pero gracias a Dios, muchos de los gentiles y también otros judíos estaban, Dios los había iluminado pues para que entendieran esta palabra de Pablo, que ese es el verdadero evangelio, que no se basa en ningún tipo de obra, en ningún mérito humano, sino simplemente es por Cristo y por la fe en Él. Uh-huh. Muchos de los judíos creían que Pablo era un predicador que estaba en contra de la ley. ¿Sí? Y Pablo más adelante empieza a enfatizar que no es así, sino que la forma como ellos buscaban la justificación no era la forma como Dios había revelado para salvarse. ¿Sí? Entendamos que, de hecho, cuando se introdujo la ley, Moisés tampoco introdujo la ley con el propósito que las personas se salvaran de una forma o encontraran la salvación por medio de ella, sino solamente para que reconocieran que necesitaban un Salvador. Florencia iba a decir algo. Sí, buenas noches. Eh, es interesante también cuando él dice, ¿no?, que el anhelo de su corazón era para salvación, la oración que él tenía era para salvación, y como que ese es el deseo que tenemos que tener todos los creyentes. Como que sería un deseo que Pablo lo expresa como genuinamente, digamos, pero que también es un reflejo del deseo de todos los creyentes, y también que uno lo puede relacionar también con cuando él dice preferiría ser anatema con tal de que se salven, ¿no? Y también el esfuerzo de los creyentes por también amar a los otros, a los incrédulos, digamos, ¿no? A aquellas personas que no conocen de Dios, y esforzarnos por también hacer que esas personas entiendan. Y nosotros también tenemos que ver, bueno, ¿qué hacemos como iglesia para para hacer que esas otras personas entiendan? Yo he notado mucho, ¿no?, que a veces eh, eh, nosotros a veces hablamos de cosas que la gente no entiende, o no, realmente yo noto que a veces uno está hablando con otra persona y la otra persona no es que, no solamente que como dice la palabra, que tienen el entendimiento como entenebrecido, sino de que realmente no conocen. Es como que si uno tuviera que hablarle a un niño realmente, aunque la persona sea grande, uno tiene que hablarle como persona pequeña, y es así. Sí, entendamos que el sentimiento de Pablo es como el mismo sentimiento que tenemos nosotros por la familia, ¿cierto? Nosotros desearíamos que todas nuestras familias fuera salva, pero sabemos que la salvación es completamente del Señor y nosotros tenemos que predicarles, pero el que abre el corazón para que entiendan esas verdades es Dios. Pablo también entendía eso. Pablo anhelaba que un gran número de personas judías se convirtieran, pero no estaba sucediendo así. No estaba sucediendo de esa forma. Había muchas más conversiones fuera de Israel
que aún dentro de Israel. Por eso la necesidad también de nosotros orar también por la conversión de nuestros familiares, no obstante debemos de predicar el Evangelio. Y es importante entender que hay una frase que dice que aún los arminianos son calvinistas cuando oran por la conversión de sus familiares, porque le están clamando a Dios que Dios les permita que se conviertan, porque claman y ruegan para que sea Dios abriéndole el entendimiento, y es la verdad, ¿cierto? Nosotros oramos porque sabemos que la salvación es completamente de Dios, y es Dios el que obra también en nuestros familiares. Pablo oraba, y oraba con respecto a Israel, para que Dios abriera su entendimiento, para que no fueran tan duros, para que lograran comprender la palabra, porque se veía eso donde realmente dentro de Israel eran muy pocos o llegaban muy pocas personas, no la misma cantidad que estaba sucediendo en los gentiles. Entonces, Hendriksen dice con respecto a esto, en este preciso momento en que él está a punto de ampliar el tema de la culpa de Israel, demostrando que su rechazo no era arbitrario sino merecido, Pablo sabiamente reafirma antes que nada su profundo apego a y su afecto por sus compatriotas, al afirmar que es el deseo de su corazón y su oración a Dios que ellos sean salvos. ¿No está él realmente dando a entender que los ama intensamente? El apóstol bien sabía que en Israel siempre hubo un remanente que sería salvo, como lo hemos explicado. Siempre existió un remanente que ha sido salvo dentro de Israel, tanto en el Antiguo Testamento y en este tiempo, y en el tiempo que Pablo estaba escribiendo también esta carta. Dice, pero dejando esto de lado, ¿no es el deber y el gozo del creyente amar a todos? Y con mayor razón a uno de los parientes y amigos, muy apropiadamente el apóstol desea y ora fervientemente por la salvación de ellos. Entonces Pablo oraba por la salvación de los israelitas, así como ustedes también lo han dicho. Entonces es como el anhelo que Pablo está manifestando aquí. Dice el versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, sí tenían una especie de celo, tenían una especie de entusiasmo, pero no de acuerdo al entusiasmo o al celo que corresponde a la verdadera piedad que lleva a la salvación. Sí había un celo, una entrega total por querer cumplir la ley, pero era de una forma incorrecta. Nosotros también hoy en día lo podemos ver en muchos aspectos. Hay muchas personas que pueden estar dentro de iglesias y estar completamente entregados al servicio de una iglesia. No obstante, de una forma moral, de una forma para cubrir ciertas necesidades en su vida, pero realmente esa persona nunca ha nacido de nuevo. Por eso, como estamos viendo en este tiempo, cuántas personas están apostatando de la fe, que están dentro de las iglesias, crecen dentro de las iglesias, llegan hasta predicar dentro de las iglesias, pero nunca han nacido de nuevo. Y tienen un celo, tienen una especie como de entrega, una especie también como de quererse reformar moralmente en muchas cosas. Tienen pasión por el servicio de la iglesia, pero no han nacido de nuevo. Y eso tarde que temprano, como la raíz del pecado, no se ha quitado del corazón, dando a entender, no ha nacido de nuevo, hay muchas personas que empiezan a apostatar de la fe. Y lo podemos ver. Lo que Pablo estaba diciendo, ellos pretenden buscar a Dios, se entregan, hacen lo posible, tratan de cumplir cualquier mandamiento, hasta crean nuevos, creyendo que esa es la forma para agradar a Dios y van en un camino incorrecto. Por eso, como los documentales que yo le he mandado de lo que se predica hoy, de ese evangelio moral deísta, donde muchas personas y muchos de nosotros también lo vivimos, estamos en ciertos lugares, y yo les digo, miren, yo les doy mi testimonio de mi juventud, yo mantenía todo el tiempo en la iglesia, todo el tiempo. Yo estudiaba, pues mi primer estudio, pues gracias al Señor tuve varios estudios, pero era como semipresencial el primero que tuve, y mantenía todo el tiempo, o sea, había una pasión como joven de estar todo el tiempo en la iglesia. Yo mantenía ahí, y como era una iglesia donde había mucha actividad, uno hacía todo el tiempo. No obstante, había muchas cosas que yo no había nacido, o sea, digámoslo de una forma, no había mucho pecado en mi vida a pesar de la pasión que yo demostraba hacia la iglesia. Y eso era aterrador, porque la gente todo el tiempo le decía, usted tan juicioso, usted tan entregado, usted tan apasionado, pero yo realmente no vivía en santidad.
Eso sí, tenía una pasión, un deseo por servir, un anhelo por estar en la iglesia. Todo el tiempo lo hacía así, pero yo digo, y por eso yo digo que en parte de mi juventud, hay parte de mi juventud que yo fui apasionado dentro de la iglesia, que yo no había nacido de nuevo. Yo digo que yo vine a entender, y de verdad, yo vine a nacer de nuevo mucho más adelante, a pesar de haber sido una persona tan apasionada y entregada dentro de la iglesia, porque así fue mi juventud, apasionada y entregada, y Dios me permitió predicar desde muy joven, pero la verdad, todavía yo no había nacido de nuevo. Recordemos que los puritanos eran lo que constantemente cuando llegaban a ciertas congregaciones, ellos, a pesar de que las personas eran tan conservadoras, ellos les decían, no se fíen de su forma conservadora de vivir, no se fíen de su de su forma santa, eso tiene un nombre, santurronería, ¿cierto? No se fíen de eso, pueden que no hayan nacido de nuevo, por eso el creyente tiene que estarse revisando. Uno puede tener un celo, pero puede ser un celo que no lleve a nada. Porque hay muchos jóvenes, y yo lo digo, yo crecí también con muchos jóvenes apasionados dentro de las congregaciones y hoy están en el mundo. Realmente nunca habían nacido de nuevo. ¿Alguien tiene algo que decir con respecto a esto? O si a ustedes también les ha pasado algo así. Yo lo digo que estoy hablando desde mi juventud, que yo viví entregado a una iglesia todo el tiempo. Y no obstante, esa pasión y ese celo, en el momento no era algo más juvenil y pasión juvenil o deseo de un celo, pero no con respecto a lo que de verdad me debía llevar a una verdadera piedad. ¿Alguien tiene algo que decir? Jason, ¿cómo vamos? ¿Cómo está, pastor? Bien, bueno, pues ya como para añadirle un poquito a lo que usted está diciendo, es un común en las iglesias que las personas se crean cristianos y ni siquiera entiendan el evangelio. Cuando dice ahí el apóstol Pablo, no conforme a ciencia, o sea, no conforme a la sabiduría salvadora, ¿cierto? Como cuando Sí. Pablo le dice a Timoteo que en las escrituras está todas aquellas palabras y sabidurías que nos hacen sabios para alcanzar salvación, ¿cierto? Porque sabemos que la fe salvadora es una fe que está ligada a la razón, una fe que está ligada al conocimiento, ¿cierto? No es una fe ciega, no es una fe a la cual nosotros creamos como al vacío, ¿no? Es una fe razonable, es una fe que está ligada a la ciencia del conocimiento y al entendimiento de lo que hizo Jesucristo. Y en las iglesias hay muchas personas y me he encontrado, todo el tiempo me encuentro con personas que no saben qué es el evangelio. Uno les pregunta, ¿usted sabe qué es el evangelio? Y responden, el evangelio es la Biblia. Así es una respuesta muy común que obtengo. Entonces es muy importante nosotros, ¿cierto? De enseñar el evangelio. Como dice Paul Washer, predicar el evangelio a los evangélicos. Uh-huh. Y A.W. Tozer era el que decía que estamos viviendo una generación donde hay un montón de personas bautizadas, no regeneradas. Muy bien, muchas gracias. Miremos lo que dice Hendrickson con respecto a esto. Dice, el celo o entusiasmo puede ser algo muy bueno. El apóstol admite que sus compatriotas se agotan tratando de asegurar para sí mismo el favor de Dios. O sea, un judío es una persona que trata de cumplir todo al pie de la letra, todo tal como está escrito, aún cosas nuevas. Dice, ¿no estaba esto ya implícito en lo que vimos de Romanos 9:31? Y no queda esto definitivamente confirmado por pasajes como tales, bueno, Hechos 21:20 y Gálatas 1:14. Hasta aquí bien, pero la mosca de la leche era esta. Este celo por Dios, este entusiasmo por Él, este fuerte y profundo impulso de vivir de acuerdo a la ley de Dios, no estaba basado en una correcta comprensión. No estaba en armonía con la revelación de Dios acerca del camino de la salvación. Y puede pasar, vemos también que hay muchas personas muy religiosas, también dentro de otras religiones. Vemos que hay personas, por ejemplo, los musulmanes, ¿sí? En su Islam, ellos se entregan también y cumplen devotamente las 3 oraciones diarias y las visitas a ciertos lugares, los budistas, ¿sí? Vemos también de otras religiones donde hay cierta pasión y cierto celo que se entregan por algo. Entonces, yo puedo vivir de una forma entregada y celosa, y si no va de acuerdo al camino de salvación que Dios ha establecido en su palabra, puede ser un celo infructuoso. ¿Sí? ¿Por
porque sabemos que lo que los judíos hacían en todo ese esfuerzo por sus propios méritos y por sus propias obras, no los llevaba a nada, porque ellos creían con que por lo menos trataran de cumplir todo, Dios los iba a aceptar, y realmente Dios lo que exige es perfección, y para nosotros es imposible. Gustavo. Carlos, buenas noches. Carlos, mire, ¿no? Estaba pensando en este momento con respecto, bueno, a lo que usted comentaba acerca de su experiencia. ¿Sabe dónde? Digo, no sé si nace el error, pero hay un gran error, y es asumir que el fruto son simplemente buenos reportes o buenos resultados. Entonces decimos que una persona está dando buen fruto porque su ministerio creció. Hablamos de jóvenes. Tiene un ministerio de 10 jóvenes y ahora tiene un ministerio de 50 jóvenes. Está dando fruto. Y cuando el fruto está mucho más relacionado con el carácter, entonces se está arriesgando y se está sacrificando santidad por reportes. Y ahí es donde la gente de pronto no está observando cuál es la prioridad de su vida cristiana realmente. Y lo que usted dice es muy cierto, porque se vive un evangelio pragmático, o sea, donde los resultados me hacen creer que la persona está bien, y yo puedo tener muy buenos resultados en muchas cosas de administraciones de ciertas cosas dentro de una iglesia, y realmente no estar así, ¿cierto? Listo, avancemos. ¿O alguien más tenía algo para decir? Listo, entonces el versículo 3 dice: porque ignorando la justicia de Dios, o sea, ellos se esforzaban en todo, hacían todo lo posible, cumplían cada regla, pero ignoraban la justicia de Dios y procuraban establecer la suya propia. No se han sujetado a la justicia de Dios, o sea, buscaban era a su parecer lo que ellos creían que era lo correcto, y buscaban su propia justicia, solamente que su propia justicia no salvaba. Nunca la propia justicia o los méritos propios salvan. Y entonces creían que era por sus propios méritos. Por eso, como yo les he dicho, cuando vino Jesús, no tuvieron la necesidad de Jesús, porque se están enfocando en lo que ellos lograran, y sin tener presente que la Biblia siempre habla de la necesidad de un redentor, de la necesidad de un mediador, de la necesidad de alguien, ¿sí? Porque para nosotros es imposible. Pero ellos, ignorando la justicia de Dios, dando a entender que es Dios el que da la justicia. Nosotros no podemos justificarnos por nosotros mismos. Dios es el que da la justicia. Y vamos a ver que cuando se habla de la justicia de Dios, siempre aparece en diferentes partes de la Biblia, porque es la justicia que Dios da. Porque para nosotros es imposible justificarnos por nuestros propios métodos, por nuestras propias experiencias, por nuestras propias formas. Entonces dice, porque ignorando la justicia de Dios, ellos se centraron solamente en lo que ellos creían por sus obras, procuraban establecer la suya propia. Y tratando de establecer la suya propia, no se sujetaban a la justicia de Dios, que es lo único que salva al hombre. Al hombre no lo salva su propia justicia. Al hombre no lo salva su propio celo. Uno puede ser muy apasionado en muchas cosas y estar engañado. ¿Sí? Por eso ese versículo que tanto hemos nombrado acá, que se decía con respecto que muchos dirán en los últimos tiempos, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonio, en tu nombre hicimos esto y aquello, Jesús les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, yo tengo que estarme analizando si estoy en la verdad. Si de verdad yo soy una persona que va de camino y es en mí correcta esa piedad, ¿sí? Que no es moralidad, porque también tengo que mirar si es moralidad o no. Recordemos que la santificación es algo sobrenatural, es algo que hay que entender, que parece que no se comprendiera en este tiempo, lo hemos hablado desde otro panorama. Pero la santificación en el creyente es un obrar sobrenatural. Son las diferentes líneas como el arminianismo, el semipelagianismo, que nos hace entender que la santificación es mérito propio. No, la santificación en el creyente es algo sobrenatural. Por eso se dice que es por medio del obrar del Espíritu Santo en el creyente. Aún la santificación es el obrar de Dios en nuestras vidas y no es algo pasivo, ¿cierto? Es Dios el que nos da el querer como el hacer, y obviamente eso el creyente tiene esa parte en que se abstiene, se niega, lee la palabra, ora, pero la santificación del
creyente es algo sobrenatural, que es Dios el que obra en el creyente, es por medio del Espíritu Santo que mortificamos el pecado. Por eso, cuando yo, pareciera que no se conoce, cuando yo estoy tentado por algo fuerte, cuando yo estoy en un pecado fuerte y como para mí es imposible, voy a estar en un círculo vicioso constante, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer es clamar a Dios, yo lo que tengo que hacer es rogar a Dios que me dé de su gracia, ¿sí? Que me salve, que me quite esa tentación, que me saque de ese lodo cenagoso en el que estoy, porque por mí mismo es imposible, y es Dios el que me fortalece en medio de la circunstancia, es Dios el que me saca por su providencia, o sea, mi forma providencial, pero la santificación es sobrenatural. Eso hay que entenderlo. Si yo creo que la santificación se basa en mí y es puro moralismo, me voy a dar cuenta tarde y temprano que yo lo que estoy haciendo es resistencia. Y yo estoy tratando de resistir por no pecar y tratando de resistir, y como es por mi fuerza, tarde que temprano voy a volver a ceder. ¿Listo? Obviamente no quiere decir, no estamos aquí predicando perfeccionismo, porque el perfeccionismo no es bíblico. Estamos hablando de una persona regenerada, ¿cierto? Que tiene su lucha contra la carne constantemente. Sí. Gustavo y después Jason. Gustavo. Listo, Carlos. Un apunte. Usted dijo algo trascendental. Yo lo voy a tomar para mí trascendental. Cuando usted dice, si hay una persona que está en una lucha constante con alguna situación, usted debe clamar a Dios para que de su gracia o por su gracia el Señor le permita ser libre en esa condición. ¿Y a dónde voy en esto? Porque se ha escuchado enseñanzas donde dice palabras más, palabras menos, como que usted no puede pedirle a Dios que le quite, usted tiene que poner de su parte. Entonces, como que están poniendo una carga de libérese de su pecado por usted mismo y que Dios le ayude. Mira a ver cómo Dios le ayuda, pero realmente esto, como usted dice, es una obra sobrenatural de parte de Dios. Y claro, obviamente cuando hablamos que es una obra sobrenatural no quiere decir que el creyente esté pasivamente. Igual es el Espíritu Santo el que lo lleva, ¿sí? Y el creyente se abstiene, se niega, clama, se guarda, ¿sí? Pero es porque es Dios el que al querer, como el hacer, y es por medio, recordemos, como la frase que hemos venido diciendo bastante en estos días, que es una frase que para mí es muy importante, ¿sí? Que yo se les he dicho, que es más fácil que un ciego sin ojos vea y un mudo sin lengua hable, que mortificar un solo pecado sin el Espíritu Santo. ¿Sí? Jason. Sí, pastor, como es un aporte más como volviendo al versículo. Dice ahí que porque ignorando la justicia de Dios, puede sonar raro de que un judío ignore la justicia de Dios, ¿cierto? Porque se supone que los judíos en general eran muy letrados y siempre muy estudiosos de la ley, ¿cierto? Entonces suena raro eso, pero si nosotros estudiamos, siempre la justicia de Dios se manifestó a través de la fe, porque siempre conocemos el caso de Abraham, que dice que él fue justificado por la fe sin las obras de la ley, como dice en Romanos 4. Entonces, cuando dice ahí que ignorando la justicia de Dios, o sea, ellos siempre la ignoraron, ¿cierto? A causa de su corazón desviado y corrompido, siempre ignoraron la justicia de Dios y establecieron la suya propia, que fue el error y el problema de ellos, ¿cierto? Al pretender vivir en la ley para ser justificados, cuando ese nunca fue el fin de la ley, ¿cierto? Así es. Siempre ha sido la justificación por medio de la fe. Y así es como dice Jason. Y importante, por ejemplo, algo que también dice Jason, los judíos eran personas que se aprendían casi los niños, o sea, el proceso de aprendizaje bíblico iniciaba desde muy pequeño. Ellos aprendían casi bastantes versículos de memoria, se aprendían los diferentes libros y sabían todo lo relacionado al Antiguo Testamento. No obstante, estaban desenfocados y eso también da mucho para hablar. Uno puede estar profundizando en el estudio, puede estar profundizando bastante, aún llamarse uno mismo reformado y realmente estar deformado. Yo siempre, por ejemplo, digo a las niñas y pues también a los muchachos, eso que lleven el título de reformado, también hay que analizar sus vidas. Si eso no vale que se llamen reformados o calvinistas de yo no sé cuántos puntos, pero y también, si no se aplica a su vida,
Si realmente no es una persona piadosa, eso no sirve, ¿sí? Porque también aún dentro de los reformados hay bastantes escándalos. De hecho, esta tarde estaba leyendo uno ahí todo raro, que yo no sé quién estuvo publicando ahí, bueno, que eso no se debería hacer, pero bueno, él lo hizo. Entonces también hay que tener cuidado, que yo sé que ustedes también lo leyeron, cuidado con respecto a eso, ¿sí? Porque sabemos que yo puedo creer que porque me las sé todas y realmente no producir ningún cambio en mi vida. Era lo que los puritanos llamaban conocimiento de la mente y conocimiento del corazón. Si yo tengo solamente conocimiento de la mente, pero eso no se aplica a mi vida, no tengo nada, no tengo nada. Yo a lo largo de mi vida cristiana, ¿cierto? Yo he visto muchas personas que son profundas en el conocimiento, que saben mucho, que mejor dicho conocen más que otras personas, pero no son personas piadosas. Eso no sirve, hermanos. Obviamente hay que tener un equilibrio, tanto conocimiento como piedad. Las personas, los puritanos, los que se enfocaban mucho en eso, en la piedad y en el conocimiento. ¿Sí? Sebastián, ¿quiere decir algo? Lo puede decir por el micrófono si quiere. Porque ya va avanzando. ¿Cómo está, hermano? Buenas noches. ¿Cómo va, ¿Cómo Sebastián? están? Todo bien, gracias a Dios, hermano. Aquí vamos. No, solo quería aportar un poco de lo que dice igual un teólogo que es Richard Pratt, que le aporta mucho, más que todo este sentido, ¿no? De que a veces somos tan académicos, tratamos de ser los mejores en la academia, que exeges y todo, y somos muy correctos en la ortodoxia, pero en la ortopraxis ahí es donde nos falla, ¿no? Pero él igual aumenta no solamente la ortopraxis, sino la ortopatía, que es igual un Explica sentimiento los términos correcto. porque puede que muchas personas no lo entienden. Entonces explique ortopraxis, explique ortopatía. Ah, perdón. Bueno, la ortodoxia, ¿no? Que es la doctrina correcta, ¿no? De la ortopraxis, que es la práctica correcta, una práctica correcta, y la ortopatía es un sentimiento correcto que deberíamos tener. Entonces, esos tres aspectos que le enfoca, ¿no? Que tanto igual no tenemos que olvidar igual los sentimientos, porque a veces igual como que desviamos los sentimientos por lo que se pasa, por no tratar de irnos al pentecostalismo, ¿no? Pero de todas formas, igual no hay que olvidar esos sentimientos, pero hay que tenerlos correctamente, según lo que dice la palabra de Dios. Y esos tres enfoques que se tiene que tener, una práctica correcta, unos sentimientos correctos y una doctrina correcta. Así es. Porque también está lo otro. ¿Qué me gano yo con tener una doctrina correcta? Como decía R.C. Sproul, que tengamos cuidado de tener una sana doctrina, pero vivir como pecadores. De nada sirve. ¿Y qué me gano yo no tener la doctrina correcta, pero tener un celo apasionado como los judíos? Tampoco. ¿Sí? O vivir por emocionalismo, tampoco. Hay que tener el equilibrio, tanto conocimiento profundo, pero también la puesta en práctica de ese conocimiento profundo. ¿Sí? Como dice Jason, dice, Calvino decía que si no hay una piedad verdadera, no hay un verdadero conocimiento de Dios. Así es. Entonces sigamos aquí también con Calvino, que dice, en primer lugar, estas dos clases de justicia se oponen la una a la otra y siendo contrarias no pueden subsistir a la vez. La consecuencia es que cuando la justicia de Dios ocupa un lugar inferior, la justicia de los hombres queda establecida en primer lugar. O sea, si yo no entiendo cómo es que la Biblia me muestra a mí la justicia divina, y yo creo que porque fui salvo por gracia, pero ahora me toca a mí salir adelante, porque eso es lo que a veces enseña ciertos movimientos religiosos, ahora yo soy el que tengo que estar acá todo el tiempo controlando mi propia justicia, yo entonces estoy desconociendo la justicia divina, ¿sí? Entonces, además debemos notar para enfrentar a estos dos términos, que la justicia de Dios es un don de Dios, y la llamada justicia de los hombres es de procedencia humana, con la cual piensan que podrán presentarse delante de Dios. De modo que quien desee justificar a sí mismo, no sometiéndose a la justicia divina, se equivoca. Pues para obtener la justicia divina es preciso renunciar a la justicia propia, o sea, a mi propia justicia, a lo que yo puedo lograr, a lo que es por mi propia fuerza.
Dice, ¿qué necesidad tenemos de buscar la justicia en otra parte? Excepto que nuestra pobreza e indigencia nos obligue a ello. Pero debemos de buscar es la justicia de Dios, como se revela en la Escritura. Y la justicia de Dios es un don. Y para obtener la justicia de Dios, tengo que liberarme de mi propia justicia. Recordemos que el Evangelio es un golpe a la moralidad y a las obras. Y me pareciera que en ocasiones queremos volver a establecer ese tipo de moralidad y de las obras. Y entonces vemos hoy que se predican en iglesias, son terapias morales que no transforman. El único que transforma al hombre es el Evangelio. Las terapias morales deístas, la salvación por obras, todo eso no transforma al hombre. Lo único que transforma al hombre es el Evangelio, predicando al Cristo bíblico, lo único que transforma al hombre. Si yo entiendo otro tipo de justicia, yo voy a intentar, mire, una vez en consejería escucha mucho esto, porque es que yo no sé por qué las personas, como estamos enfocados hay veces en un evangelio por obras, creen que es que los líderes espirituales tenemos como la llave y le decimos, hermano, bueno, vaya, haga eso y va a ser libre. La gente cree que es así, es como que ahí ve, la gente cree que uno es el dispensador de la gracia. Pero uno les explica, hermano, yo lo llamo al arrepentimiento, ruegue a Dios, porque hay personas que lo vienen buscando a uno y entonces como que, y le dicen a uno así, yo no soy capaz, yo intento, yo ruego y vuelvo a caer en lo mismo, y yo le clamo a Dios, yo lloro y vuelvo, no soy capaz, yo no sé, es algo como en mí, y eso es algo que es constante, y la gente dice, para mí es imposible, yo no soy capaz, este deseo y yo trato y está ahí. Entonces como que cuando ellos no son capaces, entonces vienen a uno y parece como que uno les va a decir, aquí está la solución, y entonces creen que uno es el dispensador de la gracia. Uno le dice, hermano, vaya a Dios, ruegue, clame, esté ahí, métase con Dios, los medios de gracia, para eso son los medios de gracia, la oración, esté firme en la escritura, en la palabra, en la oración, el congregarse, y Dios le dará de su gracia para salir de eso. Pero el dispensador de la gracia, tenemos que quitarnos ese concepto católico romano que parecía que el líder es el dispensador de la gracia. Nosotros solamente somos predicadores que dirigimos a las personas a Cristo. A Cristo. Allá es donde las personas tienen que ir. Allá es donde las personas tienen que clamar, tienen que arrepentirse. Y ahí es donde van a haber libertad, o más bien sí van a haber de esas consecuencias, porque a pesar de que uno es cristiano, uno va creciendo en esa batalla de la fe, progresivamente, pero hay luchas fuertes. Por ejemplo, la pornografía en el cristianismo está aterradora. ¿Sí? Yo lo digo, yo como joven luché mucho con eso, por la misericordia y por la gracia de Dios. Dios desarrolló carácter hasta el punto de que yo en algún momento salí de eso. ¿Sí? Pero la pornografía, tanto en hombres como mujeres cristianos, está aterrador. Y ellos no saben cómo salir de eso. Y llegan y constantemente dicen, y solamente y otros muchos deseos, muchas mentiras, otros con mentiras, otros con un montón de cosas, pero no es la persona en su fuerza. Cada vez que la persona intenta hacerlo en su fuerza, se va a dar cuenta que no va a ser capaz, va a ser imposible. ¿Sí? Solamente es por la gracia de Dios. Dice, no reconocía, es decir, no aceptaba ni daba entrada a la justicia que tiene a Dios como autor, que está basada en la expiación sustitutiva de Cristo y que es apropiada por la fe. Recordemos que la fe, uno no tiene fe en la fe es una confianza, ¿cierto? Es esa fe salvadora, confianza en Cristo, el objeto de la fe es Cristo, en la cual todo lo que Cristo tiene para el creyente es aplicado en nuestro corazón por medio de la fe. Y realmente la fe lo que atrae es a Cristo en mi vida. Y es apropiada por la fe. Dice, entonces, ¿qué es lo que hacían los judíos? Sustituían su propia justicia de obras. O sea, lo que tenemos que hacer es sustituir su propia justicia de obras por la justicia de la gracia dada por Dios, sobre los tristes resultados de esto, indicados por Pablo mismo. Recordemos que el pecado no solamente es algo externo, está desde el centro de nuestro corazón. Si yo veo mi santidad solamente exteriormente y no interiormente, yo ahí no estoy haciendo nada. Yo les he contado muchas veces, y yo creo que estos versículos dan mucho para la parte experiencial, eso también es necesario, que yo veía mi santidad solamente exteriormente, lo que la gente viera, y yo era experto para eso. O sea, yo para comportarme como cristiano,
era maestro, o sea, yo me comportaba como el mejor de los cristianos, pero interiormente estaba lleno de pasiones, desórdenes, deseos por todos lados. Y yo creía que era exterior. Y entonces veía muchas cosas, cuando veían ciertas cosas sobre mi mente, entonces yo tenía una práctica juvenil todo, y yo creía que Satanás me estaba atacando a mí todo el tiempo. Y entonces yo mantenía reprendido, Satanás te reprendo, y yo como que intentaba vivir bien y no era capaz. Todo eso era, mejor dicho, yo me sentía sucio, me sentía malo, me sentía mal ante Dios. Pero cuando yo vine a entender la verdadera santidad, cuando yo vine a entender el verdadero entendimiento, porque a mí nunca me hablaban de lo que era realmente santidad, a mí me mostraron como una especie de perfeccionismo, cuando yo vine a entender lo que las cosas empezaron a transformar, las cosas empezaron a cambiar. ¿Sí? Dice, que Dios realmente aportó justicia es algo que queda claro por lo que viene, es fácil transición de lo que vemos en los siguientes versículos, es Dios el que da, o sea, es Dios el que justifica al creyente, hablando como de esa declaración legal. No podemos comparar justificación con santificación, pero es Dios el que justifica al creyente, es Dios el que obra soberanamente, y esa justificación da como resultado la santificación en el creyente. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Un aporte adicional? Sí, hermano, yo justo esta mañana, bueno, estaba leyendo Deuteronomio y lo estaba haciendo con un comentario de Spurgeon que es muy interesante. Justo en su introducción para empezar, de como un simbolismo que hace Moisés a la ley y Josué a Jesús mismo, porque sabemos que la variación del nombre de Josué técnicamente es una variación de Jesús mismo, del nombre del Señor Jesucristo. Entonces, Charles Spurgeon decía, ningún Moisés, porque ningún hombre por la ley va a poder entrar a la tierra prometida. Solamente ha sido por medio de Josué, por el cual ha sido designado, que sería un tipo del Señor Jesucristo, el que nos podría haber introducido a la gracia, a esa tierra prometida que el Señor había dicho a su gente. Y lo más interesante es que justo cuando decía que a veces peleamos, es lo mismo que ha pasado con los israelitas. Cuando se mandan a los 12 espías y vuelven y dicen que no, que es mucha cosa para nosotros, y Dios les dice entonces no van a entrar, y ellos tratan de luchar contra un pueblo y pierden. Y esa es la ley, que tratamos de luchar, tratamos de entrar a esa tierra prometida, pero estamos luchando una batalla que siempre vamos a perder, que siempre vamos a ser derrotados. Por eso ningún Moisés, ninguna ley va a poder introducirnos a la tierra prometida. Solamente Josué nos va a poder, o Jesús mismo nos va a poder introducir a la tierra prometida. Esa parte está interesante. ¿Sí? Es la verdad. O sea, si nosotros creemos que nuestra vida de devoción está en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios méritos, estamos engañados. El tener un entendimiento de que todo lo del creyente es por gracia, nos va a llevar a tener un entendimiento de humildad y saber que uno es pecador y saber que si no fuera por la gracia de Dios, estaríamos en un estado lamentable. Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ahora, hay que entender que este versículo se malinterpreta. Entonces aquí dice, no, entonces ya la ley ya no más. Sí, la ley moral no. Estamos mirando que es que la justificación por la ley, ¿sí? O sea, tratarnos de justificar por la ley es imposible. O sea, es lo que lo que los judíos llevaban, ¿sí? Dando a entender de que ellos miraban la ley como un fin. No, el fin de creer que es por medio de la ley que soy justificado, se acabó. Ahora hay un entendimiento claro, que hay salvación solamente por medio de Cristo, porque para nosotros es imposible, nosotros no somos capaces de cumplir, nosotros no somos capaces de cumplir las demandas divinas, porque somos pecadores, necesitamos a Cristo en nuestra vida. Y cuando sabemos que venimos a ser de Cristo, se llama esa parte la regeneración. Hay una regeneración donde somos liberados del pecado, ¿sí? No obstante, no quiere decir que ya no tengamos pecado en nuestra vida, no, sino que somos liberados del dominio del pecado, ¿sí?
Y eso es lo que se llama justicia. La justicia de Dios no es algo que se introduce en nosotros, como lo ven los católicos romanos. La justicia de Dios es una declaración legal en el tribunal divino, es una declaración judicial, donde los méritos de Cristo son imputados sobre nosotros y nosotros somos liberados del pecado, a pesar de que somos justos, seguimos siendo pecadores, teniendo esa lucha contra el pecado, ya el pecado no me domina, pero hay una declaración legal que me dice a mí, que me declara que soy justo legalmente. Y esa justicia legal también viene a ser en mi conciencia, donde yo digo que soy justificado por medio de Cristo. Y ahora, yo no tengo que estar siempre siendo justificado constantemente, la justificación es una sola. Yo soy justificado por medio de la fe en Cristo. Y el resultado de esa justificación es mi santificación. Y es una santificación que sí es progresiva. Hay que entender esa parte de esa forma. O sea, porque el fin de la ley, de creer que yo me puedo salvar por mis propios méritos, es Cristo, porque solamente hay un camino a la salvación. Y es la justicia que ha provisto Dios por medio de Cristo. Es conociendo, es entendiendo, es amando a Cristo. Por eso es que usted veía que todos estos hombres predicadores de la palabra antes de morir, ellos siempre decían, para mí lo más deleitoso es vivir siempre, fue vivir siempre para mi Señor. Porque es que esa debe ser la vida del creyente, entendiendo que todo lo que recibe en su vida es por medio de Cristo. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo con respecto a esto? Carlos. Jorge, ¿cómo vamos? Bien, bien. Bueno, sí, con respecto a este versículo, sí, usted lo dijo claramente, que no quiere decir que ya no la ley, no, o sea, desechamos la ley porque el fin de la ley es Cristo, sino lo que quiso decir ahí es que esa ley que nos mostraba, ese es el propósito de la ley, Dios la dio para que mostrara nuestro pecado. Entonces viéramos que tenemos un veredicto en nuestra contra, que éramos culpables ante Dios, o las personas son culpables ante Dios, y entonces la ley, como dice en Gálatas, vino a ser nuestro ayo, ese maestro que nos lleva a Cristo. Entonces ese fue el propósito de la ley, mostrando nuestro pecado y de igual forma llevarnos hacia Cristo. Entonces eso es lo que tenemos que entender de ese versículo, que nos lleva simplemente a ver la justicia de Dios revelada también en la ley. O sea, los judíos tenían que entender en ese tiempo que la ley mostraba también y revelaba la propia justicia de Dios, viendo que ninguno de ellos podía justificarse a sí mismo, sino que les mostraba todas sus injusticias. Y de igual forma mostraba esa gracia que simplemente por la fe la podían recibir. Y también hablando con lo que ustedes estaban diciendo ahorita sobre los líderes, que está diciendo que si los líderes eran los dispensadores de gracia, me vino una frase que vi por ahí en Facebook a la mente que sé que Juan el Bautista es un ejemplo de un gran líder que él se quedó sin seguidores porque todos los envió a Cristo. Y ese es lo que tiene que ser un líder, en realidad. O sea, un líder tiene que, como usted decía, un predicador tiene que decirle a la persona, vaya a Cristo. O sea, no hay que darle ningunos pasos, ninguna solución a esa persona porque no la tenemos, los hombres no la tenemos. Vaya a Cristo, que ahí encontrará la gracia suficiente que necesita de todos los hombres. Así es. Muy cierto. Pastor, una última cosa. Sí, ahí, con respecto a ese versículo. No podemos olvidar de que en la ley habían unas leyes ceremoniales, ¿cierto? Y que todas esas leyes ceremoniales apuntaban a Cristo, o sea que también puede referirse ahí que el fin de la ley es Cristo, o sea, el fin de toda la ley ceremonial, o sea, a todo lo que apuntaba era a la persona de Jesucristo, que ya en el Nuevo Testamento se es claramente manifestado. Así es, muy cierto. Sí, señor, dice Calvino. Pues si bien la ley promete una recompensa a quienes cumplen con su justicia, sin embargo, después de haber encerrado a todos los hombres en condenación, ella nos presenta una nueva justicia en Cristo, la cual no se adquiere por los méritos de las obras, sino que siendo ofrecida gratuitamente, es adquirida por la fe, ya que ningún hombre se ha salvado por las obras de la ley. El único que cumplió las obras de la ley y obtuvo
la salvación y la vida eterna para aquellos que él representaba fue nuestro Señor Jesús. Él sí pudo cumplir esa exigencia que tenía la ley, y eso se llama la obediencia activa de Cristo. Cristo, nuestro Señor Jesús, sí cumplió toda esa exigencia que se demandaba en la ley, que para el hombre era imposible. Él vino y la cumplió tal cual y agradó al Padre en todo, y por medio de esa obediencia pasiva es que nosotros como creyentes obtenemos la vida eterna. Mejor dicho, Cristo vivió la vida que para mí es imposible vivir, y esos méritos de Cristo y esa justicia de Cristo es imputada sobre mi vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para mí es imposible vivir esa vida, pero nuestro Señor Jesús sí la vivió. Entonces sigue diciendo aquí, la cual no se adquiere por los méritos de las obras, sino que siendo ofrecida gratuitamente es adquirida por la fe. Así la justicia que es por la fe da testimonio de la ley. En resumen, que por este hermoso pasaje comprendemos que la ley totalmente mira hacia Cristo, y por esta razón el hombre jamás poseerá inteligencia, sino sigue este camino. O sea, la única forma que yo puedo tener entendimiento espiritual, la única forma que yo puedo tener sabiduría de las cosas espirituales está centrado en nuestro Señor Jesús. Recordemos que en nuestro Señor Jesús está centrado todo, y el Padre le plació así, y por eso Pablo decía que tan profundo, tan maravilloso, tan grandioso era la sabiduría, alta, que no la podía comprender, profunda. ¿Por qué? Porque para nosotros hay veces comprender todo de Jesús de un solo bocado es imposible. Por eso la necesidad que constantemente se nos estén exponiendo a la palabra. Porque comprender esa sabiduría, comprender esa grandeza, esa maravilla de un solo bocado, no somos capaces. Tiene que ser poco a poco para ver lo grandioso, lo hermoso del plan de salvación por medio de Cristo Jesús. Dice el hermanito Juan Goyeneche, esto comentaba Moody, no podemos decir simplemente que Cristo es la meta y término de la ley. Más bien es la meta y término de la ley respecto a la justicia. Antes de que Cristo viniera, los que creían en Dios vivían en tensión, es decir, se les había prometido la vida con la condición de que vivieran una vida que estaba fuera de su alcance. Así es. No obstante, recordemos que la ley nunca se introdujo para cambiar la forma como Dios había salvado a Abraham. Recordemos que Abraham fue salvado de la misma forma que nosotros somos salvados. Fue justificado por medio de la fe. Listo, avancemos el último versículo que vamos a ver. Dice, Romanos 10:5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Mejor dicho, el que crea que puede obtener la salvación por medio de la ley, tiene que cumplirlas todas. Si no las cumple todas, ha quebrantado la ley, porque Dios no dijo, traten, cumplan 3 de 5, cumplan algunas, no. El que vive por la ley, el que crea que puede obtener la salvación por la ley, tiene que cumplirlas todas. Y para el hombre, eso era imposible. Sí, ya a partir del versículo 6 en adelante, Pablo empieza a explicar mucho más la justificación por medio de la fe, que se la está explicando a los romanos. ¿Qué dice Hendrickson con respecto a esto? Fue Cristo y solamente Él quien por medio de su vida y muerte cumplió completamente las demandas de la ley, como yo lo expliqué hace poco, lo que llama la obediencia activa y la obediencia pasiva, asegurando así para sí mismo la aprobación del Padre y el lugar a la diestra del mismo, ya que nuestro Señor Jesús sí cumplió todo lo que demandaba la ley. Y para sus seguidores, la vida eterna. O sea, ¿qué es lo que nos da para nosotros garantía de la vida eterna? La vida de obediencia de Cristo. Yo quiero explicar esto un poquitico así desmenuzado. Cuando yo hablo de la vida, de la obediencia activa de Cristo, estamos hablando de que Cristo cumplió Ahora sí, hermanos, qué pena que es que está por aquí mi hija. Ahora sí, cuando hablamos de la... Si, por ejemplo, nuestro Señor Jesús solamente hubiera muerto por nuestros pecados y ya, que es como lo ven los arminianos solamente ven la obediencia pasiva, o sea, Jesús vino a morir por nuestros pecados. Si solamente fuera así, nosotros volveríamos a estar en el estado de Adán, porque sería que se nos borraron nuestros pecados,
se nos quitó nuestra culpa, pero ya, no tenemos más. Y para nosotros sería algo que tendríamos que volvernos a ganar nuestra salvación por nuestra propia cuenta. Pero ahora, con la obediencia activa de Cristo, que Cristo cumplió todo lo que exigía la ley, lo que vino a cumplir con todo lo que exigía la ley es que obtuvo para nosotros vida eterna, ¿sí? Y justificación, porque la única forma en que nosotros podemos vivir eternamente y estar cerca de Dios es por medio de ser declarados justos. Y es cuando tenemos esa vida eterna y que somos declarados justos por medio de la obediencia perfecta de Cristo. Y ahí sí obtenemos la vida eterna. Por eso nosotros recibimos más que Adán. Adán era inocente, nosotros somos justificados, que es diferente. Adán estaba en un estado de inocencia donde él iba a ser probado, donde tenía una santidad mutable. ¿Sí? Vemos que él pecó. Ahora nosotros tenemos algo más. Somos pecadores y somos justificados por medio de Cristo y se nos garantiza la vida eterna, ¿sí? Y el perdón de pecados. Entonces dice así, por consiguiente, para todos los que ponen su confianza en Cristo, el camino que lleva a la salvación se ha vuelto en un sentido increíblemente fácil. Lo que había sido infinitamente difícil, arduo y doloroso, y de hecho imposible para los pecadores, ha sido logrado por Cristo. Ningún mero pecador debe tratar ahora de hacer lo que es para él a la vez imposible e innecesario. Para nosotros que entendemos que la salvación es por gracia, nos parece algo fácil, ¿sí? Y gratuito, pero la salvación tiene un alto costo. La salvación tiene un alto costo. La obediencia de Cristo, perfecta. La muerte, que llama la obediencia pasiva, de Cristo. Y eso tiene un alto costo. Y fue por medio de los méritos de Cristo. Para nosotros es gratuita, pero la obediencia, la salvación de los pecadores, de los elegidos, es de un alto costo que solamente nuestro Señor Jesús vino como fiador por nosotros de algo que para nosotros era imposible pagar. Él vino como fiador para pagar para lo que a nosotros era imposible hacer. ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Decir algo adicional? ¿Algo que quieran aportar adicional a esto? Pastor, disculpe, ¿podría volver a repetir eso de la obediencia activa del Señor Jesucristo? Es que yo siempre estoy tomando notas, pero me quedé corto ahí claro. en eso. Recordemos que lo que pasa es que los arminianos solamente se enfocan en la obediencia pasiva. ¿Qué es la obediencia pasiva? Que esa parte negativa de la ley, que el pecador tenía que ser condenado, ¿sí? Que tenía que pagar por haber infringido la ley. Entonces los arminianos solamente dicen que Cristo solamente vino a pagar por eso, o sea, vino a pagar por nuestros pecados. Pero si Jesús solamente vino a pagar por nuestros pecados y ya, es como decir, listo, quedaron perdonados, pero no tenemos la vida eterna. O sea, sería que solamente fuera por la obediencia pasiva de Cristo, estaríamos solamente obteniendo el perdón, mejor dicho, como que dijera, reseteemos otra vez de nuevo, inician desde cero, así. ¿Sí? Si solamente fuera así, perdón de pecados y ya. Pero eso es lo que la Biblia no dice. La Biblia dice que también está la parte de obediencia activa de Cristo. Cristo vino a vivir la vida que para nosotros es imposible. Por tal motivo, Jesús vino a conseguir la justificación. Él vino a conseguir la vida eterna, porque cualquiera que cumpliera perfectamente la ley obtendría la vida eterna. Él vino como nuestro representante legal y esa justicia y esos méritos de los cuales agradaron al Padre y fueron satisfacción para el Padre son imputados a nosotros. Ahora nosotros no solamente recibimos perdón de pecados en su obediencia pasiva, recibimos justificación y vida eterna en la obediencia activa de Cristo. ¿Sí? Por eso la importancia de predicar sobre la obediencia activa y la obediencia pasiva. Lamentablemente los arminianos tienen un desfase con respecto a eso, los teólogos arminianos, y solamente se enfocan en la obediencia pasiva de Cristo. ¿Sí? Dice Sebastián, no solo somos justificados por su muerte de Jesús, sino también por la vida del Señor Jesús. Él vino a cumplir el pacto de la ley y así somos justificados. Sí, Señor. Manito Wilmer, ¿iba a decir algo? Sí. ¿Qué les pasa por allá muy lejos? No sé si es que estoy mal, pero cuando yo me ligo a la ley, me desligo a Cristo.
¿Qué tan cierto es, pastor? O Depende. lo dijeron, pero la verdad es que no, lo busqué en la Biblia, pero no lo he encontrado. Y cuando yo me ligo a la Biblia, me ligo de Cristo. De pronto está en Gálatas, ¿cierto? Que más bien dice que iniciaron por gracia, pero terminaron en la ley, ¿cierto? Debe estar en Gálatas. Pues no sé exactamente en qué versículo, pero sí, más o menos así, debe estar en Gálatas. Habla en esa parte. Pero sí, igual yo puedo decir así normalmente, porque hay veces yo lo comparto, ¿no? Es que cuando yo quiero cumplir la ley, entonces estoy como rechazando la justicia de Dios, que es lo que venimos hablando. Pero depende, o sea, eso hay que mirarle un equilibrio, porque es que hay muchas personas que parecieran que ves como que se desequilibran en eso. Hay que mirar que yo tratar de conseguir la justicia por medio de la ley es imposible. Yo tengo que venir a Cristo. Ahora, no obstante, la ley moral de Dios siempre está vigente. Si usted mira la parte reformada y puritana, son personas que tuvieron en alto aprecio la ley moral de Dios. La ley de Dios nunca desaparece. Hablando de la ley también predicada desde la parte externa, porque ahí se dice, no solamente está en mi corazón, no, también desde la parte externa, la ley moral de Dios no desaparece. Y se ve como un desfase, un desequilibrio en ciertas personas en interpretar esa parte. ¿Sí? Pero hay que entender, de yo tratar de encontrar la salvación o mi propia justificación solamente por medio de la ley es imposible. Pero cuando yo vengo a Cristo y yo sé y yo nazco de nuevo, yo aún aprendo a deleitarme también en la ley de Dios. ¿Listo? Sí, por eso lo tengo. Yo soy regenerado para deleitarme en la ley de Dios. Cuando yo no soy regenerado, la ley de Dios para mí es aborrecible. Sí, es imposible para mí. Pero cuando hay una regeneración, yo me deleito en la ley de Dios. Sigamos acá, dice, para que mejor pueda comprenderse como la justicia que es por la fe y la que es por las obras son contradictorias, el apóstol las compara entre sí, porque la oposición que hay entre cosas contrarias pueden verse mejor cuando se establece la comparación. Dice, ahora él procede no basándose en los pasajes tomados de los profetas, sino en el propio testimonio de Moisés, por una sola razón, para que los judíos comprendiesen que Moisés había dado la ley, no para que se confiara en las obras, sino para que por ella acudiesen a Cristo, así como lo dijo el hermanito Jorge. Pues aunque él hubiese propuesto a los profetas como testigos de su parecer, la dificultad no habría desaparecido, porque la ley había prescrito otra forma de justicia. San Pablo resuelve perfectamente toda la dificultad al establecer la justicia de la fe por la doctrina de la ley. ¿Listo? Entonces vamos a dejar hasta aquí para que entremos a hablar un poquitico sobre el libro. Hablar un poquitico que el tema del libro es interesante y vamos a profundizar sobre él. Entonces vamos a hablar. No sé si alguien tiene un aporte adicional con respecto a esto. ¿Algo adicional que quieran decir? O entramos a mirarlo lo del libro. Listo. Bueno, entonces vamos a pasar un poquitico a hablar unos minuticos también sobre el libro. El libro iniciaba un tema sobre el matrimonio y es interesante, ¿cierto? Porque siempre estamos viviendo una época donde el matrimonio cristiano está en SOS, ¿sí? Cada vez más abundan los divorcios cristianos. Y si aparecen personas donde salen hablando que si porque un cristiano o una pareja cristiana pasa un momento de dificultad, entonces se tienen que divorciar. O sea, estamos en una época donde todo tiene que volverse al estándar de la palabra, ¿sí? Recordemos que nunca el matrimonio fue visto como algo que fuera temporal. La unión matrimonial desde el inicio es vista como algo permanente, como algo firme, y el hombre tiene que ser un hombre de una sola mujer, la mujer tiene que ser una mujer de un solo hombre. Que hoy veamos tantos recasamientos dentro de las iglesias es otra cosa. Ahora, si usted vivió un recasamiento y ha tenido ese entendimiento, pues que es Dios ayudándole con ese entendimiento, ¿sí? Pero hoy estamos viendo mucho recasamiento dentro de las iglesias, hasta pastores, hasta líderes. Uno ya ve pastores con 2 o 3 matrimonios encima, ¿sí? Líderes también. Entonces, ese tema del recasamiento no debería ser. La verdad es que la palabra dice que uno tiene que ser un hombre y una sola mujer, y una mujer de un solo hombre, a no ser que muera alguno de ellos, y ahí sí queda libre para casarse.
Antes los gobiernos defendían mucho los matrimonios, con ciertas trabas para que no se lograran divorciar tan fácil. Hoy en día los divorcios son fáciles. Hoy no hay trabas para los divorcios. Por ahí, ahí en Colombia una vez trataban de colocar algo con el fin de que el matrimonio fuera mucho más, el divorcio fuera mucho más complicado, pero pues no lo lograron. Pero hoy en día ni los gobiernos protegen los matrimonios. De hecho, el libro también muestra cómo en los Estados Unidos habían leyes con el fin de que el matrimonio fuera considerado algo vital, pero después mucho más adelante se le colocó un enfoque más de la cultura, donde por cualquier cosa, por cualquier forma, ya las personas, casi como un contrato empresarial, se finalizaba y se dividía. ¿Sí? Entonces, hoy vemos que también los gobiernos, de acuerdo al enfoque de este mundo, permiten muchas cosas, y por ahí están diciendo que después de la cuarentena van a abundar mucho más los divorcios, porque las personas no se aguantan, no se soportan, entonces están abundando. Entonces es la propia cultura la que me está dando a mí la definición del matrimonio, y las personas no conocen ni la definición bíblica del matrimonio, aún ni los cristianos. Ni los cristianos entienden el matrimonio bíblico, y casi no se enseñan. Y hay veces aparecen hombres que sí les da por hablar y empiezan a hablar sobre el matrimonio. Por ejemplo, esta mujer Yesenia Ten, es aterrador lo que ella dice, casi que promueve que las mujeres se divorcien por cualquier cosa, es aterrador. Entonces hay que mirar eso, de que ahí se aparecen hombres que promueven ciertas cosas sobre los cristianos y muchas cosas, donde tampoco entendemos lo que es realmente el matrimonio bíblico, y que es algo que Dios instituyó y es algo que se debe respetar. ¿Sí? ¿Alguien tiene algo que decir con respecto a lo del libro o con respecto a lo que yo acabo de decir? Que quiera aportar, que quiera decir algo, quiera preguntar también. ¿Sí? Ninguno. Marian, ahí se aparece. Marian, bueno, Marian, después Wilmer, después Sebastián. Marian. Buenas noches, pastor. A mí me gustaría mucho que si hubiera posibilidad que nos dieran, pues sí, información y una clase acerca del matrimonio cristiano, porque efectivamente, pues sí, yo también me entero de muchas personas cristianas que están divorciándose o que están pasando por problemas muy, muy difíciles, incluso a veces también nosotros, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría ser muy orientada en ese aspecto. ¿Cuándo nos Le va a mandar un documento, no un documental, no, le va a mandar un archivo que llama El matrimonio puritano. Se lo va a mandar. Okay, es bueno. Muchas gracias, pastor. Listo. Pero sí es necesario. Digo que estamos en una época donde tenemos que capacitarnos y donde los matrimonios cristianos están en SOS, hermanos. Yo los digo porque la experiencia que yo tengo de muchas parejas, no todas, pero parejas que llegan siendo cristianos de años, llegan con sus problemas muy, pero muy fuertes. Y eso es algo que estamos viendo. Yo le hablaba con mi esposita hace tiempo, que tuvimos una época que pues nosotros dirigimos una iglesia pequeña, ¿cierto? Pero llegaban personas, parejas, y las parejas que llegaban, casi todas, a pesar de ser cristianos de tantos años, con unos problemas, unos chicharrones, ¿sí? Y entender que también el matrimonio también es un obrar de gracia. Realmente el avance del matrimonio, así como nuestra vida espiritual, es por la gracia de Dios. Si yo no entiendo eso, yo voy a tratar casi de obligar a mi esposo a que se comporte, las mujeres, que el esposo se comporte como ella quiera, o el hombre obligando a la mujer que se comporte como ella quiera, y eso se va a volver en una pelea de perros y gatos constante, mejor dicho. El infierno en el hogar. Y eso no es así, porque es que también el avance del matrimonio es por gracia. Y por eso la necesidad, yo siempre trato de motivar a las personas de los altares familiares, de tener el altar familiar. Eso de verdad cambia familias. ¿Sí? Es algo donde los hogares se reúnen todos los días a orar y a clamar y a rogar. Wilmer iba a decir algo, ¿cierto? Sí. Sí, pastor, iba a hacer una pregunta. En el caso, pues, bueno, ya cuando ya son conocedores de Cristo, cuando ya son conocidos por Dios, pues es diferente un matrimonio, pero cuando está en el catolicismo, que no tenía ni idea, pues, el compromiso tan impresionante que lo que es el matrimonio,
ahí cómo hacen, o por lo menos antes que los obligaban a las niñas a casarse con personas que ni siquiera han tenido un sentimiento, pero los casaron, los casa un sacerdote. ¿Qué pasa con esos matrimonios? Pero igual si sigue con él, debe continuar con él, ¿no? O se divorcian, ¿por qué? No, o sea, se divorcian porque de pronto nunca sintieron amor del uno al otro, o porque fueron obligados, porque de Es que hay pronto que entender que el matrimonio, sí, el matrimonio es un pacto, ¿sí? Es un pacto. Hay que entender eso. Hay veces las personas no entienden que el matrimonio es un pacto ante Dios, es una decisión donde yo me comprometo ante Dios a amar a esa persona toda mi vida. Que en el matrimonio se van a vivir diferentes emociones, sí. Que veces va a sentir que no la quiere, sí. Que veces va a sentir que sí la quiere, sí. Que veces va a estar arriba, va a sentir abajo, pero es un pacto ante Dios, donde yo hago un pacto, un compromiso de amarla toda la vida y la principal responsabilidad está sobre el hombre, ¿sí? Pero es un pacto ante Dios. Y ese pacto es ratificado, sea donde sea, así sea un matrimonio por notaría, que todos deben de llevar a los matrimonios a la parte de la ceremonia espiritual, sí, pero un matrimonio por notaría vale, todo vale, ¿sí? Todo esa parte de que sea confirmado, de que sea formalizado, ¿sí? Esto también respalda esa parte de las autoridades legales. Y es algo que las personas tienen que entender, porque hoy en día se divorcian por cualquier cosa. Yo he tenido hombres, mire, es que es donde va, Wilmer, va lo siguiente, porque es que cuando se quieren divorciar sacan cualquier excusa. Una vez me senté con un hombre y llega y me dice, no, es que yo me casé con ella porque necesitaba los papeles. Así me dijo, así me dijo. Y cuando yo fui a profundizar y fui con la mujer, realmente no fue así. O sea, hay hombres que le colocan a usted cualquier excusa. Cuando quieren divorciar, eso le sacan a usted cualquier tipo de excusa. Y son excusas que de verdad son engañosas porque las personas, el corazón del hombre es malo. ¿Sí? Pero es un pacto ante Dios. Pero hay personas que por cualquier tema, le sacan a usted cualquier excusa para divorciarse. Y le dicen, no, pero, y hay unos que me han dicho, no, pero es que yo me casé muy joven, es que yo ni la quería. Igual hizo un pacto ante Dios. Es que el problema es cuando empezamos a suavizar la importancia trascendental de un matrimonio. Es que ya lo suavizamos. Hoy ya vemos, es que estamos viendo el matrimonio como lo ve la cultura. Una firma de papeles y ya. Entonces le sacan cualquier excusa, pero es cualquier excusa. Eso lo sacan de lo que sea. Pues yo legalmente lo que le enseño, lo que le explico a las personas que hay matrimonio y que Dios no lo aprueba. O sea, un ejemplo, hay sacerdotes que casan a dos hombres. Dios nunca va a aprobar. Eso ya es diferente. Por lo menos cuando se casa con una persona que no sabía que la otra era adúltera, o que ya ha sido divorciado, y la Biblia la nombra ya como el que se casa con la divorciada, pues está cometiendo adulterio. Pero se casó, ¿qué pasa con ese matrimonio? Bueno, como le digo, hay casos particulares. Igual todos los casos hay que analizarlos particularmente. Hay personas que de pronto cuando vienen a pedir consejo y uno no las conoce, uno más bien evita eso. Hay casos que son particulares y toca analizarlos, ¿cierto? Hay casos de casos, pero no podemos decir que todos los casos son así. Hay casos de casos que hay que analizarlos. Por eso, hay veces uno habla aquí generalmente, pero hay casos que toca analizarlos, orar a Dios, mirar, porque hay muchos casos que sí son muy diferentes en varios puntos. ¿Sí? Pero hay que analizarlos. Pero como digo, no podemos llevar a ver el matrimonio como cualquier cosa, como está viendo hoy en día, firma de papeles y ya. Listo. Sebastián iba a decir algo. ¿Tenemos Sebastián? Sí, Sebastián. Hermano, bueno, la verdad yo tengo un profundo temor y reverencia hacia el matrimonio, ¿no? Y la verdad yo he escuchado miles y miles y miles de sermones, prédicas sobre un noviazgo cristiano y todas esas cosas. Se ha capacitado en el tema del noviazgo y del matrimonio. Sí, pero el problema es que la verdad yo nunca he escuchado una prédica que hable sobre el matrimonio dirigida a los jóvenes. Entonces mi pregunta era, ¿qué hacemos los jóvenes? Porque la verdad, como yo le digo, tengo un gran temor a todo esto y como dice, hay personas que lo toman a la ligera, que es
que simplemente es como que vivir juntos o firmar papeles, pero yo sé que no es así, y como le digo, yo tengo un profundo temor a eso. Entonces, ¿qué deberíamos hacer los jóvenes o cómo deberíamos prepararnos para el matrimonio? No le digo tampoco que me dé como que los 5 pasos para, para alcanzar el éxito, pero No, ¿cómo no, la deberíamos? cosa es, eso no es, mire, la cosa es no volverlo tan místico, porque es que yo he visto a lo largo del cristianismo personas que, por ejemplo, un niño le gusta a una niña o una niña le gusta a un niño y eso empieza, mejor dicho, a lo místico, Señor, dame una señal, dame yo no sé cuánto, y entonces el problema es verlo tan místico. La cosa es la siguiente, cuando un hombre, un joven o una mujer de Dios joven es estudioso de la palabra, ella sabe qué hombre quiere. El problema es cuando hay mujeres que solamente porque tienen un título de cristiano ya están eligiendo a alguien. Usted ya sabe, desde cuando estudia la palabra, usted ya sabe qué tipo de mujer quiere y cómo es una mujer piadosa para usted. Y usted es el que, orando a Dios, clamando, en algún momento usted tiene que tomar la decisión. ¿Sí? Orar y pedirle a Dios que le ayude a tomar esa decisión. Pero usted sabe, y Dios le va a encaminar también, cuando llegue una mujer que esté de acuerdo a como dice la palabra. Realmente uno no es como uno creer, no es que Dios me tiene reservado a alguien por ahí, yo en algún momento me lo voy a encontrar, no, realmente uno sabe quién es la persona. El problema es cuando se vuelven tan ciegos, uno se aterra que hay jóvenes que vuelven muy ciegos y escogen unas niñas y hay unas niñas que escogen unos niños, entonces ahí ya es diferente, porque uno debe saber con qué persona uno se va a casar, y a ti, por eso la importancia de que pasen conociéndose, que se conozcan, ¿cierto? Primero como amigos, antes de tomar también la decisión de casarse. Y eso aparte a mí de que pasar tiempo, porque hay jóvenes dentro de iglesias que eso tienen una novia acá, tienen una novia allá, no, eso no está bien. Realmente la palabra noviazgo ni siquiera está en la Biblia. No es, conózcanse como amigos, y ya cuando alguien se conoce como amigo, sabe quién es la persona, tomen una decisión y comprométase. Sí, pero eso es muy maluco que uno, y dentro de las iglesias es muy maluco ver una niña que estuvo aquí con ahí como yo no sé qué, y aquí está después, no, eso no está bien, y lo mismo los niños. Eso de don Juanes, y no, eso no se debe permitir en las iglesias, lamentablemente hasta dentro de las iglesias reformadas se permiten eso, y eso no debe ser así. ¿Sí? Y conózcanse como amigos, y ya conociéndose como amigos, ya, es que, ¿o qué más les falta? ¿Ah? ¿O qué más quieren experimentar? ¿No? Y toman una decisión, y se comprometen. Yo siempre les digo, y esperamos las invitaciones. ¿Cierto? Pero yo digo que no hay que volverlo tan místico. Cuando llega una niña seria, cuando llega un niño serio de la palabra, tanto los jóvenes como ellas saben. Eso sí, no se enfoquen mucho en la hermosura. Suena raro, pero es la verdad. Si su elección es basada en la hermosura, usted se va a lamentar, tanto los hombres como las niñas. Si es basado en la hermosura es pasajera. Usted necesita una amiga de por vida, una compañera de por vida. Si usted solamente se enfoca en la hermosura, va a ser lamentable. Lo mismo las niñas, igual los niños. Sí, obviamente que le guste y que, sí, también. Obviamente le tiene que tener una atracción, pero es que hay veces, últimamente, están enfocando solamente en ciertas cosas hermosas y ya, y eso después va a ser lamentable para toda su vida. ¿Sí? Es que ese es el problema, ¿no, hermano? Que ahora, más que todo, o sea, con los jóvenes, todo eso, está viendo toda una confusión y entran así a matrimonio. Y como dice, o sea, como eso de dar el noviazgo, todo eso es solamente dar campo al diablo, es solo dar parte para preparar campo al diablo, ¿no? Y bueno, Sí. creo que eso es muy importante, ¿no? Para los jóvenes dentro de nuestras iglesias. ¿Sí? Por ejemplo, Fabiana Magali dice, el matrimonio es una clara representación del Evangelio en la tierra, y lo que sostiene el matrimonio es la gracia de Dios. Más allá de que haya afectos, emociones y sentimientos, es una relación de unión espiritual. Dice Fabiana Magali, al buscar esposo debemos de procurar que tenga un carácter piadoso que refleje a Cristo en toda su vida. Así es. ¿Alguien tiene algo más para decir? Para que hablemos estos últimos minuticos y finalizamos. Yo, pastor, tengo una pregunta así breve, quizás es la respuesta. ¿Por qué muchos se enfocan en decir que aunque si no está casado también por la iglesia, el matrimonio no vale? ¿Hay alguna de peso para decir eso?
Pues o hermano, solo la forma la civil idea cuando es la que si gente usted es cristiano, la idea es que si usted es cristiano, trate siempre de llevarlo a la ceremonia, a la ceremonia. ¿Sí? Ok. Eso debería Pero, eso debería ser de todo cristiano, porque yo le digo, yo cuando me casé, o sea, para mí importante, porque como aquí toca dividirlos de uno, primero tiene que casar a la notaría, después hacer la ceremonia. Entonces, cuando uno acaba por la notaría, para mí todavía no, para mí como creyente, es muy importante el pacto divino. ¿Sí? Hay muchas personas que dicen, ah, no, listo, ya, la notaría listo, pero para uno como creyente, para mí, importante el pacto divino. Es más, lo va a hacer así abiertamente. Mi esposita y yo llegamos virgen al matrimonio, ¿cierto? Para mí la notaría no fue ya, listo. Para mí era muy importante el pacto ante Dios. Y eso duró casi una semana después, o 2 semanas después que fue el matrimonio. ¿Sí? Y eso es importante, porque es ante Dios, es la reverencia de entregarle a Dios mi matrimonio, y lo vemos como tal, de que es Dios ayudándonos y guiándome, y que yo estoy haciendo un pacto ante Dios, y ese pacto para mí es el valedero más. Para mí es más valedero esa ceremonia espiritual que, que la notaría. Ahora, que una persona llega y que eso le dicen a un montón de cosas y que nos queda listo, por la notaría vale, pero igual hay personas que llegan, no, nosotros nomás estamos casados por notaría, y dicen, bueno, hagan por lo menos una ceremonia, comprométase o entréguese ese matrimonio a Dios. ¿Sí? Porque es que hay unos que dicen, no, es que el matrimonio sale muy costoso, y hagan algo sencillo, usted ya, porque hay personas que llegan a las iglesias y llevan muchos años casados por notario y le dicen, entréguese a Dios, o sea, consagren el matrimonio a Dios también. ¿Sí? sí, ajá, exacto, pero yo a veces veo como que hay pastores que dicen que si no está casado por la iglesia, como que eso no tiene una validez, aunque sea solo por la notaría. Dicen, no, no, usted, inclusive hay algunos que al extremo de decir que no puede servir en la iglesia porque no está casado por la iglesia, y entonces, ¿esa es una forma extrema quizás o está todavía en la Pero razón eso? la cosa es, primero, hay parejas que llegan en unión libre, formalizan el matrimonio, ¿cierto? Formalícenlo, o sea, hay que formalizarlo, tienen que formalizar, ¿cierto? Es lo que se aconseja. Y pues uno siempre los motiva, realicen una ceremonia, ¿sí? Entréguense a Dios, hagan un pacto con Dios. Entonces, yo digo que es necesario, yo soy de los que digo que es necesario hacer un pacto ante Dios. Yo creo que tiene una connotación mucho más importante. Para mí, o sea, desde mi punto de vista, para mí es importante que realicen un pacto ante Dios, ante una persona que dirija y ante un gran número de testigos de la iglesia, donde se comprometan ante Dios con ese matrimonio. O sea, digo que es necesario. Sí, uno lo que hace es que llegan de muchos tipos de eso, pero y así sea una ceremonia sencillita, pero se le hacen. Hay veces he visto ceremonias que hasta colaboran los de la iglesia, se hacen dentro del local de la iglesia y se hace, pero comprométanse ante Dios. Digo que es necesario. Sí, Pastor, y la renovación de los votos claro, es algo muy bueno también, que claro, que digamos, bonito. podría como mostrar más o como reforzar la prueba del matrimonio, que es algo bueno, exquisito, así. Hay que hacerlo, claro, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Sí, claro, Ok, hay que renovar los votos, sean a los 25 de los 50. Mi ok. esposita dice que cada 10 años, ¿no? Y le digo, bueno, los 25, y, Una y a los gastadera de 60, plata. si nos permite, pero claro, eso de renovar votos es bonito y es necesario. Y también eso da testimonio para los jóvenes de que los matrimonios fuertes dentro de la iglesia existen. Más que no son desechables, creo que es lo que muestra eso, Sí, ¿verdad? claro, eso sí es Sí. verdad. Bueno, unos Ok. minuticos más, Wilmer. Muchas gracias, Marco, sí. Wilmer, ¿Wilmer iba a hablar? ¿O quién más iba a hablar ahí? Yo por ahí vi como a Wilmer, Ya, listo. estaba Wilmer. hablando con el micrófono apagado. Pastor, en el caso mío, pues yo me casé hace 10 años, ¿no? Y el pastor, yo me casé hace 10 años por la notaría. Sí, sí, sí. Y me iba a casar también por la iglesia, porque ya era hora y estaba seguro y todo eso, pero en el caso mío, pues el pastor resultó enamorado de una oveja de la iglesia, de la congregación, y pues Sí. al último
suceden las cosas, y ahí cambia otra iglesia, y ahí cambia otra, y como que las doctrinas como predicadas no me cuadran ya mucho. Y ahorita último, pues terminé en otra congregación donde se predicaba pues como una sana doctrina, pero no había pastor, también ya se había apartado, había caído, pues, y dejó la iglesia, tira yo, no, Dios mío, estaba como buscando un pastor que verdaderamente, pues, predique una buena sana doctrina, y ya, que él me casa. Pero No, llegar no ha sido fácil, pastor, no ha sido fácil, pero mi anhelo sí también es casarme, pues, hacer la ceremonia y todo eso. Eso es votos y matrimonio una vez, 10 años, imagínense. Votos y matrimonio una vez también. Ahí digo que es necesario porque estamos entendiendo que el matrimonio, el que lo dirige es Dios. ¿Listo? Bueno, vamos a orar. Vamos a orar. Bueno, Padre, gracias, Señor, por este tiempo, por permitirnos, Señor, haber profundizado sobre estos versículos del capítulo 10 de Romanos. Danos entendimiento, Señor, que podamos comprender la parte de la justificación por medio de la fe, aún también este tema del matrimonio, Señor, que es importante en un tiempo donde hay crisis, Señor, de la parte matrimonial dentro de los cristianos. Y te pedimos, Señor, para que podamos ser ejemplos, Señor, tanto a las congregaciones como también a otras personas. Ayúdanos a seguir adelante, fortalécenos, guíanos, Señor. Mira este tema del coronavirus en Latinoamérica. Permite, Señor, que se pueda ir abriendo, Señor, el comercio y mucho, aún las iglesias también. Pero permite, Señor, que este coronavirus, Señor, según tu voluntad, pueda irse, Señor, quitando y no produzca tantas muertes. Ahorita solamente clamamos a ti, te pedimos por tu misericordia, pero que sea, Señor, solamente tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermano, Dios los bendiga. Inviten personas, si pueden invitar más personas para que estén en este grupo de romanos, también es bueno, ¿cierto? Hay unos como que ingresan y como que se les cae la señal, yo no sé. Entonces ahí también se pueden invitar personas, háganlo. Dios los bendiga.